Bienvenidos. Me es necesario, como siempre, poder acotar o reafirmar ciertos conceptos. Estuve, como siempre, estudiando las redes y me encontré con un personaje que para mí es muy respetable y respeto a todas las personas que tengan su opinión, desde un buen sacerdote católico hasta, no sé, un buen sacerdote budista. Eso es un resorte divino, la elección y la comprensión del conocimiento. No es un ataque personal, pero viene al caso porque estuve viendo un canal que se llama Redes Proféticas de Andrés Isaac Horta y me sorprende que tiene 62.000 suscriptores. No es una envidia, por supuesto, pero de verdad que lo que él diga va a calar, por decirlo así, mentalmente en mucha gente. Bueno, dentro de todo lo que me ha sorprendido, porque se maneja bien dentro de lo que significaría una mezcla de judaísmo cristiano y me parece bien. De la misma forma como don César Vidal me es respetable por el hecho de ser un buen historiador, un buen analista, prácticamente un teólogo. Por supuesto, me sorprende así que no acepte el día de reposo, pero eso es otro tema. El tema que quiero abordar ahora, que este joven Andrés Isaac Horta expresa, y voy a dejar el trozo para que quede en evidencia, expresa de que no existe ningún antecedente bíblico, ninguna profecía bíblica que avale la, la instauración del tercer templo. No hay una profecía. Escucha, presta atención y no salte nadie a escandalizarse. Escuche primero. Bíblicamente no existe una profecía que diga que el tercer templo tiene que estar sí o sí antes de la venida de Yeshua. No hay profecía que diga eso. Bíblica. Ahora, digamos que por descarte o por suposición, se cree que, bueno, podría estar el templo, pero bíblicamente no está establecido así. Para aquellos que esperan la construcción del templo como una señal del tiempo del apocalipsis, del tiempo de la gran tribulación, hay muchísima gente que he visto en los comentarios poniendo, no puede venir el Mesías, no puede haber un arrebatamiento si el templo no se ha construido. Eso no es una señal, eso no es una profecía por ningún lado, amado. Me quedé muy sorprendido. Vamos a demostrar, y vuelvo a insistir, no por una confrontación, ni por acorralarlo, ni por hacerlo sentir mal, sino que evidentemente me parece que a lo que me corresponde, a las personas que están cercanas a este conocimiento, es importante reafirmarla en esa vaguedad expresada, porque demuestra como que no tiene importancia, como que solo es un invento, como que no tiene fundamento y bueno, hace más relativo el asunto. Si nosotros somos cristianos y seguimos a Jesucristo, bastaría solo con leer Mateo 24. Jesucristo hace una serie de aseveraciones proféticas que son muy impactantes, pero dentro de ellas existe una que es absolutamente afín con el tercer templo. Y lo explico muy básicamente para que pueda entenderse cuál es la idea. No puedo decir, no es polemizar, sino que establecer. Dice en el 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Estamos hablando en un contexto de propias palabras de Cristo, que nos dice que en el tiempo del fin aparecerá un personaje, o aparecerá la abominación desoladora, y estará ubicada en el lugar santo. Ni siquiera esperemos que llegue al lugar santísimo, pero si menciona el lugar santo, está lógicamente hablando del lugar santo, ¿cuál? El templo. Está hablando del templo. ¿Por qué razón? Por eso dice el que le entienda, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel es muy clara para los que hemos estudiado el contexto histórico de Daniel. La abominación desoladora es aquella que iba a quitar el continuo sacrificio. Está dentro de la profecía de 2300 mañanas, que tuvo un primer cumplimiento increíblemente
en la época de los hermanos macabeos, pero Cristo está hablando posterior a esto, porque también hay que dejar claro que dentro de todo el torbellino teológico de este mundo existen muchas iglesias que el texto de la abominación desoladora de Daniel la dan por cumplida con Antíoco Epífanes. Y sucede que Jesucristo está hablando muy posterior a esto, está hablando en el periodo donde desde el punto de vista de Cristo, de su expresión verbal, es a futuro. Para que pongamos por orden el asunto, Salomón fundó el primer templo. Ese templo fue derribado por los babilónicos cuando el pueblo, la casa de Judá, fue llevada a Babilonia. Volvieron con Zorobabel y comenzaron a edificar el templo y el muro, como dicen, tiempos angustiosos. Ese segundo templo fue remodelado, embellecido por Herodes, y fue al cual se refirió Cristo cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra, porque los discípulos fueron y le mostraron los edificios del templo, como dice 24:1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, que quede claro, el segundo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una de las razones que cuenta la historia, que también es pues, bueno mostrar ese punto, que cuando se incendió todo Jerusalén, en algunos sectores embellecidos del templo, se comenzó a derretir el oro y el oro empezó a caer en el piso y se adhirió a algunas piedras y se adhirió a algunos muros, algunos trozos. Entonces cuando los romanos saquearon y se dieron cuenta que ya pasó todo esto, arrasaron y se llevaron algunas piedras y removieron piedras. Claro, las cincelaron y todo, pero se llevaron algunas piedras porque estaban bañadas en una de sus caras en oro. Y eso hizo remover las piedras. Por eso dicen que era piedra sobre piedra. El anuncio de la abominación desoladora está en la primera de las 70 semanas, que es la última semana, que también ha sido mal entendido por las religiones. Ya he dicho que la abominación desoladora está dada en muchas religiones, en muchas, yo diría en el 90% de las religiones, como algo cumplido por Antíoco Epífanes cuando profanó el templo en la época de los macabeos. Dice Daniel 9:27: y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, hasta que venga el consumador y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este texto tiene un misticismo que también el error de la Iglesia Adventista y otras más es dar por cumplida las 70 semanas. Sucede que por otra semana o 7 años se confirmaría el pacto con muchos, y a la mitad de la semana sería cesar el sacrificio y la ofrenda, refiriéndose a la muerte de Cristo. Pero después de la muerte de Cristo vendría una muchedumbre de abominaciones y vendría un desolador. Y ese desolador va a estar muy cercano a la consumación. Consumación es cuando ya se termina todo. La palabra lo dice. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después, para profundizar el texto, nos dice, hablando de este desolador en el capítulo 11, que muchos, como vuelvo a insistir, lo dan como algo cumplido históricamente, que no es lógico que Cristo sea tan, entre comillas, ignorante para nombrar como una señal a futuro una profanación del templo, una abominación desoladora de algo que todos saben teológicamente, entre comillas también, que se cumplió. En el capítulo 11 de Daniel, el versículo 31 dice: y se levantarán de su parte, de este desolador, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Que quede claro que es la que está hablando Cristo y diciendo, de la que habló el profeta Daniel, y el que lee entienda. Si lo entienden históricamente y lo ven como algo cumplido, lamentable. Pero Jesucristo está hablando algo hacia el futuro, sabiendo que el segundo templo iba a ser destruido. Y si sabía él que el segundo templo iba a ser destruido, lógicamente que la profecía iba a calzar en un tercer templo. Dice el 32: con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Uf, eso es todo el concilio religioso de este mundo, que han violado el pacto inicial de la ley de Dios. Dice: más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días estos sabios caerán a espada y a fuego, en cautividad o en prisión y en despojo. Pero en su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, porque ven el palmoteo de espada, hay gente que le encanta que se les divierta con el conocimiento también.
También algunos sabios caerán para ser depurados y limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y esta abominación desoladora, este personaje, el inicuo, y este rey deseará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, o sea, ya dijimos la otra vez que este personaje, el inicuo, no, digamos, traerá nuevamente la idolatría, porque tiene una tendencia más mística, porque sabe que eso es prácticamente aberración, ignorancia, etcétera, etcétera. Es casi ridículo adorar un trozo de yeso, un trozo de madera, un trozo de piedra. Dice, no hará caso ni del amor de las mujeres, ya también lo dice en un tema, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, que ese es Lucifer, Dios que sus padres no conocieron porque no le sabían ese nombre. Lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y cosas de gran valor o gran precio. Bien, entonces ya quedamos claros, oyendo, pero bien al grano, que este personaje, el abominador o la abominación desoladora, es una profecía entonces de Cristo y relacionada directamente con el tercer templo. Porque para que se cumpla esto, este personaje, como dice Cristo, lo vamos a ver en el lugar santo, cuando ya lo veamos en las noticias, diciendo de que este personaje héroe prácticamente mundial fue a detener la salvajada, por decirlo así, porque así lo van a ver los grandes medios de comunicación, la salvajada de estar volviendo a sacrificar animalitos, porque ahora ya así como han inflado el feminismo, los derechos LGTBI y todas las cosas que están haciendo, también van a tener muy vivo el animalismo, donde hoy día tiene mayores derechos, sin desconocerlo, pero por supuesto, pero más derechos un perrito que un ser humano. Me tocó ver en televisión un anciano que vivía con una perrita que estaba un poquito enferma. El ser humano, este viejito, se acurrucaba al lado de su perrita, pero la perrita estaba en malas condiciones. Y los animalistas fueron y rescataron a la perrita, pero al viejito lo dejaron igual durmiendo en la calle. Entonces se han ido cambiando los parámetros. ¿A qué voy con esto? Que cuando llegue ese día, los grupos animalistas van a aplaudir que haya habido un gran héroe que haya ido a intervenir a Israel a detener esta verdadera matanza de animales, porque no olvidemos que cuando se restablece el tercer templo, se restablecen los sacrificios de tardes y mañanas, es lo que trajo la confusión de las 2300 tardes y mañanas, que son lisillanamente 1150 días, que son, ¿no es cierto?, 3 años y medio prácticamente. Por lo tanto, Jesucristo ya enfoca la profecía hacia la construcción de un tercer templo. Ahora también tenemos otro antecedente que no es menor porque está insertado dentro de lo que es el estudio del final de los tiempos. No podemos obviarlo. En segunda de Tesalonicenses nos dice lo siguiente, que yo no sé cómo pueden obviar esto y tan suelto de cuerpo decir de que no hay ni un antecedente para, para esto, segunda de 62. Entonces, dice, vamos a ver, empecemos del 7 mejor, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente, en la época de Pablo, por supuesto, lo presente, hasta lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará en el futuro, está hablando del futuro, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando que este inicuo está relacionado directamente con la segunda venida de Cristo, muy cercano a ella. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el Dios de las fortalezas, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso a la gente para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí ya tenemos el perfil más o menos, ¿no es cierto?, de este personaje, que es el inicuo. Vamos a ver ahora un texto que sí que ya es categórico, porque
no se puede discutir. Los textos bíblicos, lamentablemente, para los que son porfiados dentro de lo que es teología y dogmáticos también, les costará mucho rebatir este punto de vista. En segunda de Tesalonicenses dice lo siguiente. Volviendo al mismo texto de Tesalonicenses, dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, se refiere a Jesucristo, sin que antes venga la apostasía, pues el abandono absoluto de la fe, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. O sea, definitivamente, hasta Pablo, bueno, que Pablo tiene un conocimiento, por supuesto, no es muy diplomático para referirse a las mujeres o a los gobernantes o a la intencionalidad de construir iglesias, pero sí recibió gran parte del conocimiento y ese conocimiento profético le indica a él que va a venir un inicuo, va a venir una persona maligna que se va a oponer a Dios y se va a enfrentar a ese Dios en el tiempo final, pero a tal extremo que se va a sentar en el templo de Dios. Y notemos que cuando Pablo dice estas palabras, estábamos en presencia de la profecía vigente de Cristo de la destrucción del segundo templo. Y era por obvio que el tercer templo tenía que estar en pie en la época de la segunda venida de Cristo para poder cumplir con esta profecía. Ahora, en Apocalipsis 11 también se manifiesta, y que no es por si acaso el templo divino de la Nueva Jerusalén, sino que es el templo de acá terrestre, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir 11:1, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, la explanada, porque ha sido entregada a los gentiles y ellos hollarán o pisotearán la ciudad santa 42 meses. Es el periodo del cual da los dos testigos, pero está relacionado con el templo, que quede claro. No existe otra disposición. Entonces, negar algo tan obvio como el asunto del templo me parece de forma muy intrínseca. El otro día conversando con una persona y preguntándome si acaso había cierta libertad para, o sea, si Dios se enojaría si no guardo el sábado, si no se molestaría si no guardo las fiestas. No, por supuesto que hay un grado de selección natural, de selección espiritual, pero existe como en una forma muy subcutánea en algunas personas un rechazo a lo israelita, a lo judío. Y más ahora con lo que pasa en Gaza y con lo que sucede, existe como una predisposición natural de poner en un sector al cristianismo y en un sector muy opuesto al judío. El judío es, porque esta persona preguntó, ¿el judío es mal mirado por Dios por no aceptar a Jesucristo? De ninguna manera, porque ellos no son injertados a nuestro conocimiento, nosotros somos injertados a su conocimiento. Y está determinado que ese pueblo es endurecido y está determinado de que ese pueblo no tiene parte en la gloria inicial de Dios. Ese pueblo va a despertar en el Valle de los Huesos Secos como un pueblo mortal. Esa es su sanción. Pero sí es un pueblo amado, bajo las promesas que Dios le hizo a Abraham y a todos los patriarcas. Es un pueblo protegido y amado, porque igual ellos adoran a Jehová, y Jehová es Cristo, o sea, es lo mismo. Lo que pasa es que ellos esperan al Mesías en gloria y majestad por primera vez, y nosotros esperamos a Jesús en su retorno, que es lo mismo. Y por eso también tenemos como anexo, digamos, esto que venimos hablando, lo que dijo el rabino Isaac Kaduri, murió en enero de 2006, porque este personaje se le reveló siendo rabino y en el amor que obviamente Jehová, entre comillas, le puede tener a un rabino consagrado, le dio ciertas profecías y le dio el nombre incluso, porque este rabino ya no aguantó y le dijo, dame tu nombre. Y el nombre lo dejó escrito. El nombre es Yeshua Mesías, Jesús el Mesías.
y murió alegremente sabiendo de que el que había venido en la época inicial de la historia, o a mediano de la historia, inicial de la historia cristiana, por decirlo así, y inicial de la diáspora también, había sido Jesucristo. Y eso es muy importante porque también Isaac Kaduri dijo que el último presidente que iba a haber iba a ser el que tenemos ahora, Benjamín Netanyahu. Y también incluso lo dijo en una advertencia donde dijo que iban a haber una tensión entre dos Benjamines. Y justamente en el gobierno ahora hay dos Benjamines. Sí es importante entender de que seguir la trayectoria de Netanyahu, no por alabarlo, ni para algunos es un criminal, y es un tipo sionista, pero en el buen sentido de la palabra. Él quiere el establecimiento a su manera del pueblo de Israel en esa región y está dispuesto a luchar, pero con medio mundo por hacerlo. Y él es partidario de la edificación del tercer templo, también es importante decirlo. Bien, creo que ahondar más en el tema sería, pero muy, muy largo, innecesario me parece, porque el asunto del templo, prácticamente ahondar en una aceptación dogmática o no. Los que entendemos claramente este asunto, yo solamente quería restablecerlo, traerlo a reflote, y no entrar más allá en detalles y críticas. Que me disculpe el joven Andrés Isaac si llega a ver esto. Mi intención no es atacarlo, sino que si algún día puede analizarlo sin discusiones, sin alteraciones, que Dios ilumine los corazones de los que tenga que iluminar. Bueno, nos encontramos en la próxima ocasión y que Dios les bendiga.